después de este pequeño mensaje que voy a dar, me gustaría que luego los que van a ser candidatos al bautismo, vamos a orar por ellos. Creo que, ¿cuántos estáis aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Es histórico porque llevamos 2 años sin bautizar. Creo que la última vez hace 2 años y fueron 2, ahora 5. Y es una alegría para la Iglesia y también poder reconocer a estos hermanos su valentía y sus ganas de seguir hacia adelante, ¿no?, en la obra de Dios. Bien, pues el otro día terminamos la primera parte con referente al bautismo. Tuvimos una primera sesión de enseñanza hace dos sábados y tendremos otra para el sábado que viene, así que recordar, el sábado que viene tenemos la reunión 6:30 para estar aquí. Creo que era 6:30. Bueno, estaremos en contacto, ¿no? Bien, terminamos que el bautismo sin fe carece de valor. Sin fe el bautismo carece de valor y vimos algunas de las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar la simbología del bautismo. ¿Fe en qué? ¿En qué tenemos que tener? A veces parece que sí que lo sabemos, pero es bueno recordarlo porque esa fe que nos lleva al bautismo tiene que ver con algunas cosas. Una de las cosas es que tenemos que creer realmente que Jesús es el Hijo de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, es interesante porque esta epístola, la primera epístola del apóstol San Juan, como las demás, habla contra esa falsa enseñanza sobre la salvación en Cristo. Y había ciertas personas en aquella época, como las hay hoy en día, ¿no?, que se transgiversa la sana doctrina y que decían que, bueno, que el Evangelio, la doctrina del Evangelio, la herejía era que Jesús no había venido en carne, no era el Hijo de Dios, y que uno podía vivir podía vivir en pecado, no separado del mundo, y que no era tampoco la fe bíblica la que nos llevaba a la salvación en Cristo. Pero sabemos que el creyente que se bautiza, la simbología es que uno se separa del mundo. Y había mucha de esta doctrina, como hoy en día se piensa que sin la fe bíblica, sin una separación del mundo, se puede encontrar la salvación. Pero no es así. Así que todo aquel dice que Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Esto de que confiesa quiere decir que cree en la doctrina, en la enseñanza, en la muerte, en la resurrección. No solamente una fe un poco abstracta que le lleva a uno a vivir su vida y luego pensar que va a ser salvo, ¿no? No es así. Entonces, tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que ese Hijo de Dios tiene un mensaje que tiene que ver con el arrepentimiento y la nueva vida que uno tiene que abrazar. Aquí mismo en capítulo 5, versículo 15, 5, en el mismo capítulo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Tiene que haber una victoria en el creyente, ¿no?, en una sociedad corrompida, torcida y que no ofrece
esperanza. ¿Qué tiene que ver la esperanza? En el versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, esto es lo que tiene que hacer el candidato a bautismo, y después del bautismo seguir ejerciendo esta obediencia, como dice aquí, a los mandamientos del Señor, y vencer al mundo. Esa victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Esa fe que vence al mundo. Que vence al mundo, ¿por qué? Porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el que ha perdonado nuestros pecados, el que resucitó, que Él es el Cristo, el ungido de Dios, para que nosotros podamos tener victoria y poder pasar de esa muerte a vida, simbolizada también por el bautismo, ¿no? En Hechos 10:43 nos habla de esa realidad del perdón de pecados, puesto que algunos negaban que no eran pecadores, que no se necesitaba el arrepentimiento. Existía y existe hoy en día en nuestra sociedad. Yo no soy pecador, yo no tengo de qué arrepentirme. Por lo tanto, como que no valdría nada la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Como que no tendríamos nada que decir a Dios en cuanto a nuestra situación. Hechos 10:43. Estaba Pablo aquí frente al pueblo dando testimonio de su conversión. Cuando nosotros nos piden hechos, tenemos que dar testimonio de nuestra conversión. Pablo decía que las cartas escritas en nuestro corazón por la palabra de Dios son las cartas que nosotros tenemos que presentar a una sociedad en la que pueda decir que algo ha ocurrido, algo ha cambiado, no es el mismo. Y Pablo aquí es muy interesante, Pablo está diciendo que está defendiendo su arrepentimiento, puesto que no le creían. Pero él dice que es verdad todo lo que se decía de él. Se pensaban que se había convertido al cristianismo para poder llevar más cristianos a la cárcel. Y no le creían, y él está un poco defendiendo, ¿no? Y dice él que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Qué importante, ¿no? Recibir ese perdón de Dios, aceptarlo y reconocer nuestros pecados, puesto que a veces no se quiere reconocer, ¿no?, los pecados. Y la gente no le gusta cuando predicamos o compartimos el Evangelio. A la gente no le gusta identificar pecados en su vida. Se quieren eximir de esa responsabilidad de decir a Dios que es un pecador y aceptar ese perdón de parte de Dios, ¿no? En Hechos 13:38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. El anuncio de Jesús. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, su anuncio es que somos pecadores. El anuncio es que necesitamos ese perdón de Jesús. Y entendemos que por la muerte y resurrección, según habla Romanos 10, vamos a leer Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en la resurrección, porque la resurrección es la piedra de toque de nuestra salvación.
Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La importancia de invocar al Señor para el perdón de pecados, aceptar reconocer, confesando que somos pecadores. Y tenemos que confesar a Dios nuestros pecados, los pecados más íntimos, los pecados más oscuros, los pecados más que a veces la naturaleza humana quiere esconder, pero que están ahí, y confesarlos y arrepentirse y cambiar ese aspecto en el corazón del hombre, ¿no? Y de la mujer. Entonces está claro en qué debemos de tener fe. Pues tenemos que tener fe en esto, que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar pecados, que resucitó, que Él es el Cristo, el ungido, que trae salvación y liberación a nuestras vidas. Jesús dijo que, por tanto, el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, traer vista a los ciegos y restaurar nuestra vida. Tenemos que invocar esa parte de beneficio de la obra de Jesús en la cruz. Entonces, el bautismo es una señal, como también comentábamos, es una señal exterior de algo que ya ha ocurrido con anterioridad. No es algo que voy a cambiar después, sino que debo de cambiar antes, porque el bautismo es el símbolo de lo que ya ha ocurrido en mi vida. No es solamente un paripé, algo exterior bonito y que llama la atención, sino que lo que ha ocurrido ya en el creyente se hace patente en ese acto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en muchos de nosotros? Primero escuchamos el Evangelio trajo luz a nuestro corazón, esa luz que alumbra nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras iniquidades. De repente nos asustamos de tanta suciedad y de tanta vanidad y de tanta vanagloria y de tanto torcido que está en nuestro corazón. Escuchamos el Evangelio y el Evangelio trae luz. Entonces lo recibimos con fe, esa fe que es necesaria, y la prueba de todo ello, ¿no?, es que hay una transformación exterior, evidente, de aspectos en nuestra vida que tenemos que ser como esas cartas abiertas que la lee la gente. Cuando nos mira, lee la gente esas cartas, están escritas. Y la escritura de esas cartas tiene que ver con nuestro estilo de vida y con nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos a los demás y limpiarnos de toda gritería, de soberbia, orgullo, juicios, etcétera, etcétera, ¿no? El bautismo también nos reviste de Cristo, ¿no? Gálatas 3:27 lo dice. Dice, pues todos, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sabemos lo que es un revestimiento de una estructura, un revestimiento para proteger algo, un revestimiento que trae protección, que lo envuelve todo, y dice que los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. El bautismo simboliza un total revestimiento de Cristo, donde el agua toca toda la piel de nuestro cuerpo, y ese revestimiento habla de esa protección, esos cuidados de Dios por medio de Cristo, y esa nueva vida que sale revestida con poder y fuerza para vivir la vida
en nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, qué hermoso que el bautismo nos reviste de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué bautizarnos? Porque necesitamos el perdón de pecados. En Hechos 2 es el mismo paquete, porque el arrepentimiento y el bautismo son importantes. Puede haber arrepentimiento, pero también tiene que haber bautismo. Decíamos que el bautismo en sí mismo no salva, pero sí que cierra en un círculo de la obediencia a Dios, y por eso tiene que ver también con el perdón de pecados, ¿no? 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse y bautizarse es algo que cierra un círculo de una obediencia al Señor y que habla también de ese mismo arrepentimiento, ¿no? Habla del don del Espíritu Santo. La obediencia siempre va a promover la bendición de Dios sobre nuestra vida. Si obedecemos, el Espíritu Santo vendrá, llenará nuestras vidas y nos capacitará. Por eso, ¿por qué nos debemos de bautizar? Bueno, vemos en Hechos de los Apóstoles que algunos no se bautizaron, pero el Espíritu Santo cayó y bueno, Dios es soberano. Pero en alguna otra ocasión, después de que se bautizaron, el Espíritu Santo vino y llenó sus vidas. Por ejemplo, en Hechos 19. Dice que, desde el 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y yendo a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ignoraban la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Decíamos el otro día que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo, cuando Jesús lo enseña, es un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Juan bautizaba para el arrepentimiento, pero Jesús, el bautismo de Jesús, es un bautismo que tiene que ver con su consagración a Cristo. No solamente arrepentimiento, sino consagración a Cristo. Es diferente, ¿no? Entonces, cuando oyeron esto, y dijo Pablo: Juan bautizó con el Espíritu, bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesús. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando lo oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta es la diferencia del bautismo de Juan al bautismo en el nombre del Señor Jesús. Hablábamos que algunos hay diferentes bautismos, ¿no?, en el mundo, pero incluso algunos se bautizan en el nombre de una secta, de una religión. Pero nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, a quien vamos a rendirnos, a quien vamos a servir, con quien vamos a caminar, no con un grupo religioso, ni con un gurú, ni nada de eso, ¿no?, sino en el nombre del Señor Jesús. Entonces, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Así que ellos se bautizaron y luego vino el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Cuando el Espíritu Santo cayó en Hechos 2, vemos que había lenguas de fuego sobre su cabeza.
hubo un terremoto, un viento recio, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que uno de los retos del creyente es que uno se va a bautizar, pero hay más. Hay que ser llenos del Espíritu Santo, hay que pedir que Dios nos llene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a mover nuestra vida, a ejecutar las obras de Dios, y va a hacer que, como en Hechos de los Apóstoles, podían abrir su boca y predicar el Evangelio a pesar de los peligros. Eso hace, el Espíritu Santo nos embiste de valentía, de gozo, de alegría, de esperanza. Necesitamos el Espíritu Santo. Aquí dice que hablaban en lenguas. En Hechos de los Apóstoles también hablaban en lenguas. Y lo escuchaban todos los que habían allí celebrando el Pentecostés. Todos los que estaban allí, ¿no? Pues también les oían hablar en nuevas lenguas en su propio idioma sin saber ni una gota de idioma de lo que decían, ¿no? Y profetizaban. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda a visualizar, a ver y abrir nuestros ojos y podemos profetizar cosas. No profetizar, sino ver que Dios está haciendo algo, los cielos se abren, estás discerniendo, entendiendo y puedes confesar y profetizar que hay cosas que van a venir, ¿no? Y que puedes abrir tus ojos para discernir y entender. Luego, bueno, la Biblia nos habla que hay dones de profecía, ¿no? De interpretación, de diferentes géneros de lenguas. Recibir el bautismo del Espíritu Santo y experimentar esta unción sobre nuestra vida, cuando empiezas a hablar en lenguas desconocidas. La Biblia habla de lenguas celestiales. Hay lenguas terrenales, pero hay lenguas celestiales. Esas lenguas que Pablo nos podía expresar cuando estuvo en el tercer cielo, él habla. Dice que oí palabras que no tengo mi boca para poderlas expresar. Y el Espíritu de Dios nos puede tomar y podemos empezar a hablar en nuevas lenguas. Y podemos profetizar también, inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es algo que también el creyente lo tiene que vivir. Tiene que experimentar este fuego. Hablamos de ese fuego que quema y limpia, porque el Espíritu Santo quema y limpia toda hojarasca, toda cosa sucia. Nos hace limpios y podemos ser esos vasos limpios por el poder del Espíritu de Dios. Es agua limpia también. Necesitamos recibir poder. Jesús dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder del Espíritu para desarrollar la vida cristiana. El poder del Espíritu para desarrollar los dones espirituales que Dios tiene para ti. El poder del Espíritu para vivir una vida victoriosa contra el pecado. El poder del Espíritu para abrir mi boca y confesar a los hombres. Necesitamos el poder del Espíritu. La fuerza humana, nuestras capacidades o nuestras dotes poco pueden hacer. Pero si el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, vas a ver tremendos cambios. Una revolución total. Necesitamos eso. Ese terremoto en nuestra vida que rompe toda estructura carnal, que rompe todo aquello que está molestando, paredes y áreas en nuestra vida que se tienen que conmover y quitar para que el Señor nos llene y podamos fluir en aquello que Dios quiere que les sirvamos, ¿no? Es importante, ¿no? El bautismo para la preparación para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Yo me convertí, yo recibí el poder del Espíritu Santo y luego me bauticé. O sea que tampoco se cumplió esa regla de que vas a ser bautizado y después vas a recibir el Espíritu Santo. Hay mucha gente que es llena del Espíritu Santo y luego se bautiza cuando toca, ¿no? No significa que uno no tiene el Espíritu cuando se convierte.
pero tiene que ver con una promesa específica de poder. Los discípulos tenían fe y tenían el Espíritu, porque Jesús también había soplado sobre ellos y les había dicho: recibid mi Espíritu. Pero después tuvieron que recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que ellos cumplirían con la misión de ser testigos a todos los lugares. Otra de las cosas que son importantes es que somos añadidos al cuerpo. Es como una especie de sello que nos garantiza que vamos a entrar, vamos a permanecer, entrar en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que entramos a formar parte de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, pero entramos a formar parte de la iglesia local, ser miembros de la iglesia local, identificándonos con la iglesia, identificándonos con las necesidades, respondiendo con mi vida a aquello que uno pueda hacer en beneficio de los demás, porque luego aquí habla de que cada uno en particular, Dios repartió a cada uno en particular como Él quiere, y cada uno de nosotros tenemos que entender cuál es mi lugar y desarrollar ese servicio en beneficio de todos los demás, ¿no? Y es importante que uno se bautiza, pero luego tenemos ese compromiso con la Iglesia, porque a veces podemos pensar que, bueno, yo me bautizo y ya está, y no muevo nada en mi vida en relación a identificarme con las necesidades de la Iglesia, el apoyo, lo que Dios pretende con un desarrollo espiritual en nuestra vida. Así que el bautismo no es algo que nos deja ahí, es algo que nos abre las puertas a una multitud de servicios, de trabajo, de esfuerzo, y que hace que podamos ir hacia adelante como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿no? Hechos 2:41 también. Dice así que los que recibieron su palabra los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que se añadieron. Cuando alguien añade algo a un lugar, es que forma parte de ese lugar. Entonces, el bautismo es como que nos añadimos a formar parte de un lugar. Pero luego que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se queda ahí. Hay que perseverar en la doctrina. Hay que aprender la palabra de Dios. Tenemos que tener deseo de aprender, deseo de recibir enseñanza. Perseverar en esa doctrina. También la comunión unos con otros, qué importante. La Biblia exhorta que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. O sea que nuestro estilo de vida y nuestro deseo es querer congregarnos y tener comunión con los demás. No solo vengo cuando tengo ganas o cuando me pilla bien o no me esfuerzo, cuando estoy cansado no me esfuerzo mucho para ir a la iglesia. Pero hay que esforzarse para cumplir también con el ministerio de la Iglesia, comunión unos con otros. Y eso es importante, hablar, dialogar, aprender de los demás, escuchar, tener comunión. No entrar y salir.
¿no? ¿Me entendéis? Siempre hay espacios en la iglesia para conocernos, para hablar, para abrirse, para compartir, para tener amistad. También en el partimiento del pan, ¿no? Y en las oraciones. El partimiento del pan, la Santa Cena, pero también en la comunión cuando se hacen pequeñas comidas, para tener comunión ahí, para aprender unos de otros. Y perseveraban en las oraciones. Así que el creyente bautizado tiene que orar, perseverar en la vida de oración, personal y eclesial. Hoy en día muchas iglesias, bueno, hay hermanos que no pueden ir a los cultos, pero hay otros que pueden ir nunca van. Entonces hay que perseverar en la vida de oración de la iglesia porque es el motor. Si yo me agrego a esa vida de oración, porque hay muchas cosas por qué luchar, muchas cosas por qué orar, muchas cosas por qué preocuparme, muchas cosas en las que tengo que dirigir mis oraciones hacia esta sociedad. Y es importante perseverar en las oraciones, ¿no? Luego sigue diciendo la vida de los primeros cristianos, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, ¿no? Estaban juntos, es significativo, ¿no? Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, esto y alguna vez sí he compartido que cada familia tiene administra y tiene su economía, ¿no? Eran tiempos en los que se prestaba esto, ¿no? Por las circunstancias, la iglesia creciente, y donde se encontraban con muchas personas que estaban con necesidad y tenían que compartir. Pero luego cuando se iban estableciendo, pues cada iglesia, cada familia tendría su economía. Hay algunos que todavía viven en comunas, piensan que, bueno, que este estilo de vida puede ser útil, pero bueno, está bien cada uno que piense y haga como y actúe. He visto, ¿no?, grupos de creyentes que viven juntos, que desarrollan una economía junta, es una comuna, ¿no? Y perseveran en ese estilo de vida. Los tenemos en América, ¿no?, también, la comuna. Pero también eso tiene muchos problemas. Más problemas que lo que es la unidad familiar, ¿no?, en el seno de su hogar. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que también alababan a Dios. Gloria a Dios. La manera de bautizar vemos en los evangelios, que es sumergir. Vimos la otra vez el eunuco que bajaron porque había aguas y salieron. Así que en el Nuevo Testamento se usan dos palabras, una es baptó y otra bautizó. La palabra baptó es cuando algo solo se moja o se salpica o te echas un poco de agua. Pero siempre que se usa la palabra bautizar se utiliza la palabra bautizó, que significa sumergir. Esto es la enseñanza bíblica, que hay que sumergir, porque la Biblia dice que hemos sido sepultados con Cristo. Entonces nos sumergimos, hemos sido sepultados y nos levantamos a una nueva vida. Por ejemplo, Juan 3:23, Juan el Bautista también bautizaba así, ¿no? Dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Así que había muchas aguas. Y luego también hay versículos en el Nuevo Testamento que cuando hablan de bautizarse
habla de que se bautizaron hombres y mujeres. Nunca habla la Biblia que se bautizaron niños. Porque el bautismo tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la fe. Y si a un niño tú le bautizas, no significa nada, porque él no ha hecho nada. Cuando sea mayor y se quiera bautizar, entonces es cuando él conscientemente cree en Jesús, que él murió, resucitó, que es el Hijo de Dios, que ha perdonado mis pecados, que me ha transformado, y entonces conscientemente decide bautizarse. Porque la fe tiene que ver con la conciencia, el bautismo tiene que ver con la conciencia y con la fe. Y si no hay conciencia y no hay fe de lo que uno hace, pues no sirve. Hablamos el otro día que la fe, si el bautismo no hay fe, no te sirve la fe de otro, tiene que ser la fe tuya. Eso es lo que hace que nos podamos sumergir, bautizar en aguas. Muy bien, pues vamos a orar por nuestros hermanos para que este tiempo que tenemos, que van a tener de meditación también, porque el otro día estuvimos hablando con respecto a varios temas. Ellos tienen el estudio para que puedan ir viéndolo, y si tienen preguntas, pues luego también vamos a responderles. Pero vamos a orar por ellos para que Dios les anime, les ayude, que sea un tiempo de gozo, de alegría, antes de tomar también este paso de meditación, de consagración, y donde estéis dispuestos cuando llegue el momento con esa cara de felicidad. Así que vais a pasar adelante y vamos a orar por ellos para que Dios les ayude, les anime.